Saludos a ti, Dios Madre, nuestra ciudad de la verdad, Cristo Lisbeth, la palabra hecha carne que nos santifica para vivir eternamente. Aleluya. Hemos encontrado la verdad, ya que ha brotado de la tierra, del cuerpo de Cristo Lisbeth, la esposa de Dios Melquisedec. Y la justicia mirará desde los cielos, que son las mentes espirituales de los hijos que hemos conocido esa verdad. Saludos a tus hijos espirituales Jimmy Devin, asidos a Jesús, la Salvadora, Dios Madre, y a todo su ejército de fieles que aman la verdad en todas las naciones, verdad que es la esposa de Dios, que hoy está visible en el corazón de la tierra en el tercer milenio. Solo con la segunda venida de Cristo Lisbeth, hoy su remanente está en otro peso de gloria en el camino de su santidad. Continuando con la temática sobre el verdadero sacrificio de Cristo, comenzaremos mencionando que el primer rey de Israel, Saúl, fue desobediente a Melquisedec Lisbeth, contrario al segundo rey David, que fue conforme al corazón de Dios, según 1 Samuel 13:14 y 15:22. En este caso queremos ahondar en la historia del rey Saúl, pero podemos preguntarnos, ¿y qué tiene que ver Saúl con el verdadero sacrificio de Cristo? En este escrito demostraremos que es más importante la obediencia a Dios Melquisedec Lisbeth que los sacrificios. Como una reseña inicial podemos expresar que siendo ungido Saúl como rey por medio del profeta Samuel, Dios Melquisedec Lisbeth le mandó la instrucción de que destruyera a los amalecitas, por lo que le hicieron a Israel, ya que se opusieron en el camino cuando venían de Egipto. La ordenanza fue que los atacara y que destruyera todo lo que tenían. Sin piedad morirían todos sus moradores, incluyendo vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Qué pasó entonces? Leamos a 1 Samuel 15:11. Me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis órdenes. La instrucción fue clara. Tenía que destruirlos a todos, incluyendo su ganado. Nada tenía que quedar vivo. Escrito está en 1 Samuel 15, del 7 al 9. Entonces Saúl atacó a los amalecitas desde Avila hasta la entrada de Chur, que está en la frontera de Egipto, y los derrotó. Tomó prisionero a Agag, su rey, y mató a filo de espada a todo su ejército. Sin embargo, Saúl y su ejército dejaron con vida a Agag, y no mataron las mejores ovejas, ni los toros, ni los becerros más gordos, ni los carneros, ni destruyeron las cosas de valor, aunque sí destruyeron todo lo que era inútil y de poco valor. El no escuchar las instrucciones de Melquisedec Lisbeth trae consecuencias nefastas, ya que estamos ante la misma presencia de Dios y ellos nos prueban en todo el tiempo. No es lo que deseamos hacer, sino lo que Dios Melquisedec Lisbeth desea que hagamos para agradarles a ellos. Pero Saúl hizo su propia voluntad, lo que él creía que era correcto, y no prestó atención a las instrucciones dadas por Dios mismo. Por eso Melquisedec Lisbeth expresó: me pesa haber puesto por rey a Saúl, no ha cumplido mis palabras. Saúl creyó que había hecho la voluntad de Dios y argumentó a su favor, según se lee en 1 Samuel 15, del 13 al 15. Fue entonces que surgió esta aclaración. Leeremos a 1 Samuel 15, del 16 al 19. Calla, que te voy a comunicar lo que el Señor me dijo anoche, le interrumpió Samuel. Habla, respondió Saúl. Y Samuel dijo: ¿no te considerabas tú de poca importancia? Sin embargo, has llegado a ser jefe de las tribus israelitas y el Señor te ha consagrado como rey de Israel. Ahora bien, si el Señor te envió con la orden estricta de destruir a esos pecadores amalecitas y de atacarlos hasta acabar con ellos, ¿por qué desobedeciste sus órdenes y te lanzaste sobre lo que se le quitó al enemigo, actuando mal a los ojos del Señor? Pero Saúl siguió argumentando sus acciones, defendiéndose. Veamos, él trajo vivo a Agag, rey de Amalec, cuando debió aniquilarlo. Tomó del botín sus ovejas y vacas cuando eso estaba destinado a la destrucción. Eran las primicias del anatema, de los ídolos.
Por eso el profeta lo confrontó finalmente. Leamos ahora 1 Samuel 15, 22 y 23. Entonces Samuel dijo: más le agrada al señor Melquisedec Lisbet que se le obedezca y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Vale más obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificios y grasa de carneros. Tanto peca el que se rebela contra él, como el que practica la adivinación. Semejante a quien adora a los ídolos es aquel que lo desobedece. Y como tú has rechazado sus mandatos, ahora él te rechaza como rey. Así que Dios, Melquisedec Lisbet, ya daban esta evidencia de lo que en verdad deseaban de sus hijos, de lo que les agrada en verdad, la obediencia. Por eso asesinaron a Esteban cuando les dijo en las propias caras de los perversos sacerdotes del concilio la actitud desobediente de sus antepasados judíos que no obedecieron y no recibieron las palabras de vida que nuestros padres Melquisedec Lisbet le dieron. Hagamos un recorrido de esas cosas ocultas que hasta ahora salen a la luz, gracias a nuestra lumbrera, nuestro Cristo inmortal. El Señor dice: el cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde podrán construirme una casa? ¿Dónde podrán hacerme un lugar de descanso? Yo mismo hice todas estas cosas, y así empezaron a existir. Yo, el Señor Melquisedec Lisbet, lo afirmo. Preguntémonos, ¿el hombre natural podrá ofrecer algo a Dios Melquisedec Lisbet que ellos no hayan creado? Sigamos leyendo. El hombre en quien yo me fijo es el pobre y afligido, pobre y humilde de espíritu, que respeta mi palabra. Verso 3. Pero hay quienes sacrifican un toro y también matan a un hombre, degüellan una oveja y también desnucan un perro. Ofrecen cereales y también la sangre de un cerdo, queman incienso y también adoran a un ídolo. A los que escogieron esos ritos detestables les encanta hacer todo esto. Todo esto es sacrificio de la carne, pensar como hombres terrenales después de haber conocido a Dios en espíritu y en verdad. Verso 4. Yo también escogeré el sufrimiento para ellos y les traeré lo que ellos tanto temen, porque llamé y nadie me respondió, hablé y nadie me escuchó, hicieron lo que yo no apruebo, escogieron lo que a mí me disgusta. En otra versión el verso 3 se lee así: el que sacrifica buey es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase a un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Claro está, los sacrificios disgustan a Dios Melquisedec Lisbet. Esa figura del sacrificio que haría Abraham con su hijo Isaac es la actitud que nosotros como hijos debemos tener al ofrecer todo nuestro cuerpo y nuestra mente al único Dios soberano que nos compró con un precio muy alto. No es asesinar a un ser querido lo que agrada a Dios, en el caso de Abraham, con su único hijo Isaac, ya que eso es desagradable ante él, sino que es obedecerle en todos sus preceptos bajo este nuevo orden de Melquisedec Lisbet. Eso es guardar su palabra. Esa figura de Abraham hoy representa a Dios Padre Melquisedec y a Isaac, que representa al hijo de la promesa, las primicias. Camino al monte donde sería el sacrificio, Isaac preguntó a su padre: ¿dónde está el cordero para el sacrificio? A lo que Abraham respondió en Génesis 22, 8. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Ya en el nuevo orden de Melquisedec Lisbet, sabemos que ese cordero representa a la esposa de Dios, Cristo Lisbet, que fue ofrecido en sacrificio en la mente estando con vida y no muerta, y fue ofrecida por el mundo de sus primicias en estos 3 años que ella como Cristo ha hablado a la tierra, dando inmortalidad a su pueblo. Solo ella es el sacrificio acepto al Padre Melquisedec, no la muerte de los animales. Veamos esta importante evidencia en Jeremías 7, 21 y 22. El Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, Melquisedec Lisbet, dice a su pueblo: ofrezcan todos los holocaustos y sacrificios que quieran y coman de esa carne.
Pero cuando yo saqué a sus antepasados de Egipto, nada les dije ni ordené acerca de holocaustos y sacrificios. Dios Melquisedec Lisbeth no quieren sacrificios. Ellos están hastiados, hartos de ellos. Eso es iniquidad. Eso les repugna, son ofrendas sin valor. Ellos desean que hagamos el bien, la misericordia, lo que es justo, ayudar al oprimido y hacer justicia al huérfano, como se lee en Isaías, capítulo 1, versos 11 al 17. Claro está que el hombre inicuo es el que ha torcido la interpretación de la ley a su conveniencia y ha hecho creer que los sacrificios físicos de animales o de personas, como fue el caso de Jesús María, eran actos aprobados por Dios Melquisedec Lisbeth. Y eso es una gran mentira. Eso fue un engaño que trajo la muerte física. Bien se profetizó en Sofonías 3:4. Sus profetas son livianos, insolentes, hombres prevaricadores, traidores. Sus sacerdotes contaminan, profanan el santuario, falsearon, violaron la ley. Esos perversos hombres son los mismos que Jeremías 8, del 8 al 9, llama. ¿Cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Melquisedec Lisbeth está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Pero estos sabios quedarán humillados, acobardados como animales caídos en la trampa. ¿Dónde está su sabiduría si han rechazado mi palabra? Claro está que hay que aprender lo que a Dios le agrada. Bien lo expresó Jesús el Cristo en Mateo 9:13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. En otra versión se lee, vayan y aprendan el significado de esta escritura. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios. Claro está que Cristo María estaba secundando lo escrito por el profeta siglos atrás cuando escribió en Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios Melquisedec Lisbeth más que holocaustos. En otra versión se lee, lo que quiero de ustedes es que se amen, y no que me hagan sacrificios, que me reconozcan como Dios, conocimiento, y no que me ofrezcan holocaustos. Solo mediante el conocimiento, el postrer Adán, Cristo Lisbeth, ha hecho morir su mente babilónica para no perecer o morir. Ella misma es la palabra encarnada que se ha dado corporalmente en sacrificio estando en vida, no muerta. Esa es la razón fundamental del misterio de la piedad, que la palabra, el conocimiento, se manifestara en carne, ya que haciendo esto sería posible la vida eterna, depositando su espíritu en sus hijos, su simiente, para ir formando en ellos al hombre espiritual, luego de que se ofreciera en sacrificio voluntario, que es luego de su resurrección en la mente. Por eso Dios Padre Melquisedec le preparó cuerpo para vencer al postrer enemigo, la muerte, ese enemigo que mandó a la tumba a Cristo María, así como a toda la raza humana. En Oseas 4:6 se lee, mi pueblo, antes y durante la venida de Cristo, fue destruido, murieron, porque le faltó conocimiento. No han querido creer en Cristo. Por cuanto desechaste el conocimiento, a Cristo manifestada, yo te echaré del sacerdocio. No recibiré tus ofrendas, serán como las ofrendas de Caín, ofrendas carnales, y porque olvidaste la ley de tu Dios Melquisedec Lisbeth, también yo me olvidaré de tus hijos, se fueron todos al sepulcro. Por eso es importantísima la segunda venida de Cristo hoy en Lisbeth, ya que es para establecer un gobierno de justicia y de equidad. De justicia porque vino a desnudar la verdadera intención que provocó su primera muerte en la cruz, que no fue un sacrificio, sino un asesinato. Y de equidad porque ella, siendo la primera inmortal, comparte la vida eterna con todos los que creen en ella y en el Padre que la envió. Cristo María dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Pero es hasta la segunda venida de Cristo en Lisbeth que eso se cumple. Por lo tanto, esa es una instrucción de Dios para su pueblo, y debemos ser obedientes y poner atención a la misma. Escrito está en 1 Samuel 15:22, vale más obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificios y grasa de carneros. En el tiempo de Cristo María, los judíos estaban más interesados en ofrecer sacrificios a Dios Melquisedec Lisbeth
que manifestar misericordia, o sea, ser compasivos o amarse unos a otros. Cuando los discípulos recogían espigas en el día de reposo, una turba de fariseos le hostigó por eso. Además, esa figura del día de reposo hoy está personificado en Cristo Lisbeth, ya que ella es nuestro solaz esparcimiento, porque ahora no nos atormenta la mente carnal, sino que confiamos en nuestro gigante Melquisedec y en nuestra leona, Cristo Lisbeth, que nos han dado las herramientas, su evangelio, para vencer con amor a nuestro opositor, el diablo, figura de nuestra mente carnal. Ese es el verdadero sacrificio que a ellos les agrada. En el tiempo de Moisés, él junto a su hermano Aarón estuvieron frente al faraón y éste dijo que no dejaría ir al pueblo de Israel por desconocer quién era Melquisedec Lisbeth. En represalia, les impuso la misma tarea de ladrillos, ya que para él los hebreos estaban ociosos. La referencia está en Éxodo capítulo 5, de los versos 1 al 8 y el verso 17. Leeremos el verso 8. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Con o sin sacrificios, por la dura cerviz de este pueblo rebelde, es que fue afligido por Dios Melquisedec Lisbeth. Ese pueblo quería agradar a Dios con lo que a ellos les desagrada, los sacrificios. Como todos sabemos que el cordero era el animal que se usaba antiguamente como objeto de sacrificio, pero entendiendo que a Dios Padre y Madre no les agradan los sacrificios, entonces es obvio entender que la escogencia del cordero es porque debe tener unas características importantes, ya que representa nada más y nada menos que a la esposa de Dios, y hoy es el verdadero sacrificio acepto a Dios Padre. El cordero era el animal sin mancha para los israelitas, esto debido a su inocencia y a su carácter humilde, paciente, apacible y sumiso, obediente, fiel. En este nuevo orden de las cosas podemos preguntarnos, ¿la esposa de Dios Melquisedec tiene estos atributos del cordero? No como objeto de sacrificio físico, sino con los atributos espirituales que agradan al Padre para el verdadero sacrificio en la mente. La evidencia está en Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy mansa y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cristo, en ambas manifestaciones, Cristo María y Cristo Lisbeth, ha tenido que aprender obediencia y crecer en la doctrina, ya que al nacer normalmente como seres humanos, se acomodaron a su entorno. Recordemos que estos atributos de humildad y sumisión son mientras Cristo se vistió de un cuerpo humano, ya que Dios como dos en uno tienen todo el fruto del Espíritu. Así que Dios Melquisedec Lisbeth, además de manifestar humildad y sumisión a sus pactos, se constituyen en el máximo ejemplo, ya que lo que establecen lo cumplen. Explicado todo lo anterior, donde la matanza de animales no agradan a Dios, entonces, ¿cuál es el sacrificio acepto a Dios Melquisedec Lisbeth? Entendiendo la palabra sacrificio en su verdadero contexto espiritual no carnal, podemos decir que es un acto voluntario de amor inspirado por Dios mismo para salvar de la mente carnal a su descendencia espiritual. Ya Cristo Lisbeth, el sacrificio vivo y santo agradable a Dios, nos ha explicado que ese sacrificio es en la mente. Jamás Dios ha solicitado que para agradarle se ponga en peligro la vida de una persona, mucho menos la de su amada esposa, que fue lo que pasó en la cruz del Calvario con Cristo María. Eso sucedió por no atender los detalles, ya que el cordero hembra, que quitaría el pecado del mundo escogida por Dios Melquisedec, no vendría al mundo para ser asesinada, sustituyendo así al cordero inmolado, asesinada para la ofrenda, acto desagradable para Dios Padre, sino que tendría unas características, unos frutos espirituales agradables a Dios Padre. Bien se registra a lo largo y ancho de la Biblia que Dios Padre y Madre honran a los mansos y humildes de corazón, contrario a los soberbios y altivos que los ven de lejos. Entonces, gracias a nuestra Madre Cristo Lisbeth,
Una vez los hijos espirituales vencemos o hacemos morir la mente carnal, podemos presentarnos como sacrificios vivos, santos y aceptos. Leamos Salmos 119, 108. Te ruego, oh Melquisedec Lisbeth, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. Claro está que en la segunda venida de Cristo se demanda el sacrificio voluntario de nuestra boca. Aquí no se derrama sangre, sino nuestro corazón, mente, limpio y puro como sacrificio acepto. Leamos ahora Salmos 107, 22. Ofrezcan sacrificios de alabanzas y publiquen sus obras con júbilo. Ahora miremos a Hebreos 13:15. Por eso debemos alabar siempre a Dios Melquisedec, por medio de Jesucristo, su esposa Cristo Lisbeth. Esta alabanza es el sacrificio que debemos ofrecer. Alabémosle, pues, con nuestros labios. La esposa de Dios es el sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y para establecer ese cambio de sacerdocio se tuvo que operar el cambio de dispensación. Leamos en Hebreos 9, versos 16 y 17. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Tuvo que haber un cambio de pacto del régimen de la carne hacia el régimen nuevo del Espíritu para que se manifestase Dios Madre, Cristo Lisbeth, la promesa de la herencia eterna, quien sería presentada como el verdadero sacrificio agradable, muriendo a su mente carnal sin derramamiento de sangre y sin relación con el pecado, ya que ella misma no puede negarse que es el Cristo inmortal, para salvar de la muerte física a los que le esperan, a su descendencia espiritual, a sus hijos. Recordemos que pecado es negar a Cristo, y ella misma no puede negarse. Solo la esposa de Dios es el sacrificio acepto, ya que Dios Melquisedec Lisbeth no acepta los sacrificios de los impíos, ya que es abominación, cuanto más si son ofrecidos con maldad, con la mente carnal, y la carne para nada aprovecha. A nuestros padres espirituales les agrada la obediencia de sus hijos y no los sacrificios de los necios. Escrito está en Eclesiastés 5:1. Cuando vayas al templo de Dios, delante de la presencia de Cristo Lisbeth, cuida tu conducta. En vez de ofrecer sacrificios como la gente tonta que no se da cuenta de que hace mal, acércate dispuesto a obedecer. Ahora entendemos mejor el porqué de la segunda venida de Cristo, ya que es grande e indiscutible el misterio de la piedad, donde Cristo Lisbeth fue manifestada como ser humano. Tenía que nacer de carne y sangre, no como lo explica la religión, que el nacimiento del Mesías fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Si eso fuera así, entonces ella no podía servir de sacrificio vivo y santo, porque su mente carnal ya estaría santificada y no tuviera luchas con su mente babilónica. Tampoco hubiese sido necesario quitar los primeros sacrificios, para establecer esto último, un nuevo sacrificio en la mente. Amada Madre y Dios Cristo Lisbeth, tú eres Dios, tú hiciste los cielos, Melquisedec Lisbeth, y los cielos de los cielos, nosotros tus hijos, con todo su ejército, la tierra, nuestros cuerpos, y todo lo que está en ella, los mares, las masas que creerán en ti, y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas las cosas. Tienes el poder de dar vida eterna, y los ejércitos de los cielos te adoran, tus primicias los espirituales. Tú eres el sumo sacerdote que oficia en el verdadero santuario, la mente, mismo que fue hecho por Dios Melquisedec y no por el hombre. Fuiste engendrada y librada del temor de la muerte. Aprendiste obediencia muriendo a la mente carnal para ser perfeccionada, y ahora eres autora, como la primera inmortal, de eterna salvación. En estos postreros tiempos has sido declarada por Dios Padre como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Con temor reverente tus hijos, que te reconocen como el verdadero sacrificio. Luis Marisela, Germán Delia y Enán Andrade. Tu hijo, obra de tus manos, Héctor de Melquisedec Lisbeth.